Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te veo por fin en carne y hueso. Sí, Después de mucho estábamos tiempo. separados por temas de trabajo y ya al fin hoy nos reunimos para hacer el podcast Sí. donde es tradicional en los últimos tiempos, aquí en el estudio Radio Sur. Exactamente, que me hace mucha ilusión de verdad poder hacerlo otra vez aquí, que la calidad de sonido sé que es mejor y aparte que bueno, que así nos vemos, que nos vemos ya por pantalla Además, solamente. de verdad es que este rollo de la pandemia nos Desde tiene luego. absolutamente desquiciados a todos, ¿eh? Totalmente. Lo hacemos además en el capítulo número 60, o sea que vamos abriendo una nueva Vamos, decena de capítulos. Seguimos soplando velas. Totalmente, y eso es siempre una buena noticia, la verdad. Y hay un capítulo que me hace mucha ilusión porque yo creo, y alguna vez lo hemos hablado, cuando hablamos de los barrios de Málaga, que hay muchos personajes en cada barrio que son muy reconocidos, que son patriarcas, que son matriarcas de cada barrio y que tienen una historia por contar. Y una de esas historias es la que vamos a tratar hoy, que me parece muy interesante. Así es, Curro. Hoy vamos a hablar de una de las mujeres más legendarias y más valerosas del barrio de La Malagueta, que se llamaba Elena León Gaitán. Es una historia chulísima que vamos a repasar su vida, porque vamos a contar la historia de la marenga que se arrojaba al mar para salvar vidas. Yo creo, Ana, que ya todos los oyentes saben perfectamente lo que es una marenga, pero cuéntanos tú, por poner en situación por si hay alguien joven que no lo sepa, ¿qué es o quién es una marenga? Bueno, las marengas y los marengos eran las personas del mar, ¿no? Los trabajadores del mar. En Málaga se dice de la mar, los que sacaban el copo, los que se dedicaban a coser las redes en la puerta de sus casillas, en toda la zona del Palo, de Pedregalejo, pero también en la Malagueta. Porque ahora, bueno, probablemente la gente tiene la imagen de... Bueno, probablemente no, indudablemente la gente tiene la imagen de la Malagueta como el gran barrio del skyline que rompe o que dibuja un nuevo skyline en Málaga, pero antes de aquello, bueno, pues la Malagueta era una zona de marengos y de mar, ¿no? De la mar entendida como ese lugar tradicional y casi sentimental, pues que ha bañado y que ha alimentado a muchísimas, a miles de familias de Málaga y que lo sigue haciendo afortunadamente. Claro, porque tenemos que poner en el mapa esa Malagueta de antes de los años 60, que es el tramo histórico en el que vamos a tratar en esta historia, y es una Malagueta que no tiene prácticamente nada que ver con la Malagueta actual. No había esos edificios grandes, no había la vida que tiene hoy la Malagueta. Bueno, ni prácticamente ni absolutamente nada de nada. Allí había, pues, eso, las casitas de los pescadores, que eran, pues lugares muy modestos. De hecho, la mayoría eran chabolas. Allí, pues, vivían como podían, pues, los hombres y las mujeres de la mar con sus familias. Y allí trabajaban y bueno, sacaban el copo. Y bueno, te podéis imaginar cuál era la fisonomía de ese lugar, ¿no? Estaba poco menos que el puerto, estaban los baños de Apolo, de la estrella de Diana, que ya hemos contado en algún otro podcast que antes estaban en Cortina del Muelle, pero sí cuando empezó a ganarse todo ese espacio para el Parque de Málaga, pues ya se trasladaron a la Malagueta y posteriormente, bueno, en la Malagueta vivieron cierto periodo de esplendor y de ocaso hasta que ya cogió el relevo para vivir el máximo esplendor de los balnearios de los Baños del Carmen, ¿no? Al final toda esa zona está muy bien comunicada y más allá de los balnearios, más allá de ese hilo conductor de cómo se bañaba la gente en Málaga antiguamente, pues también está indudablemente esa huella absolutamente inolvidable y que es necesaria rescatar para que sepamos también de dónde venimos, Curro, de los marengos, ¿no? Entonces, bueno, la historia de hoy es tan bonita y tan sentimental porque dibuja el perfil de uno de ellos, que en este caso es una de ellas, que tampoco era lo habitual en aquella época, ¿no? Totalmente. O sea, una mujer de mar que realmente tuviera voz y mando a la orilla de la playa y que tuviera incluso su propia flotilla de barcas, pues una historia absolutamente única. Ya hemos hecho ese dibujo de esa Malagueta, que por cierto tenemos un capítulo especial sobre el origen del barrio de la Malagueta, que lo Que dejamos además en fue la uno nota de del los podcast. más escuchados. Sí, Exactamente, sí, que es un capítulo que gustó mucho, que lo vamos a dejar, como digo, en las notas del podcast para que la gente lo escuche cuando quiera, que creo que es uno de los interesantes. Los orígenes de los barrios de Málaga siempre gustan. Y como tú dices, una de esas marengas era Elena León Gaitán, que atendió al periódico precisamente en 1947, y quiero que leas tú el principio de ese artículo porque creo que lo describes y empiezas ese artículo, ese arranque de una forma preciosa.
Pues vamos allá, voy a proceder a leerlo. Tengo que decir antes que nada que el reportaje efectivamente, es un reportaje que encontré en la Hemeroteca de Sur, y desde aquí tengo que decir que esa hemeroteca es una auténtica joya. Hablamos siempre del archivo municipal, del archivo de Narciso Díaz Escobar, pero la hemeroteca de nuestro periódico, claro, imagínate que tiene ya más de 70 años, pues Claro. es una fuente inagotable de historia, y siempre que voy está todo muy bien documentado y me hace muchísima ilusión. Me hizo muchísima ilusión encontrar este reportaje en concreto sobre Elena León. Tengo que decir también, antes de empezar con la lectura de esos párrafos, que me puso sobre la pista de la historia a Víctor Heredia. Ah, qué bueno. Desde aquí le doy las gracias, tú sabes que es uno de nuestros historiadores favoritos, Claro. y me puso sobre la pista de una mujer que vivía en la Malagueta, que era una mujer poderosa en la mar, bueno, poderosa desde su humildad extrema, ¿no? Pero que era una mujer a la que realmente se la escuchaba y se la quería, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, voy a leer esos 2 párrafos que me pides de cómo arrancaba la historia. Arranca en concreto el reportaje diciendo: esa mujer es Elena León, la más valiente de las mujeres, cómo pasan los años, que la he visto animando a los hombres de la tralla para sacar el copo. ¿Quieres hablar con ella? Es 26 de octubre de 1947 y esa mujer marenga, valiente y al filo de las 7 décadas se dispone a contar su historia. Esa mujer es Elena León Gaitán, una institución en la playa de la Malagueta antes de que la revolución urbanística de los 60 sustituyera ese espacio de marengos y jávegas por la construcción vertical. Y su historia es la que ella misma cuenta un reportero de Sur que esa mañana en 1947 comía chanquetes en un merendero típico de la playa cuando su acompañante le alerta de la presencia de Elena. Sí, señorito, soy yo, para lo que usted mande. Vivo ahí en una casilla de esas, con una sobrina y sus hijos, aquí cerca. ¿Quiere usted venir? Invita la marenga al periodista. Es un comienzo que a mí de verdad que me encanta, porque es súper evocador y que te Sí, da sí, también un pues, poco la situación. me puedo imaginar al periodista comiendo chanquete allí en uno de los chiringuitos y a los marengos pues pululando por la zona, trabajando, ¿no? Totalmente, totalmente. Decíamos precisamente que es una noticia que se publicó en la década de los 40. Decimos que ya Elena en esa época tenía unos 70 años, por lo tanto tuvo que nacer mucho antes. ¿Cuál es el origen? ¿Qué sabemos realmente de ella? Pues mira, hay muy pocos datos biográficos más allá de la entrevista que concedió aquel día y más allá también de lo que ocurre muchas veces en estos casos, más allá de esa leyenda popular, pues que ha servido para rescatar un poco la huella de Elena, aunque esa huella sea muy débil. Ahora, después, precisamente, en el podcast vamos a hablar de otro momento que ya forma parte de la leyenda de esta gran marenga y que no hemos podido llegar a confirmar si es cierto o no, ¿no? De los datos que se tienen de ella, esos escasos datos que recoge el reportaje de Sur, dice que nació en el año 1876, justo ocurrió el mismo año, que además me encargué de confirmarlo, que se celebraba allí la primera corrida de toros de la Malagueta. Anda. También hemos hablado en muchos de estos podcasts que, a pesar de que mucha gente piense que la Plaza de Toros de la Malagueta es la única que ha habido, pues no, pues antes de la Plaza de Toros de la Malagueta ha habido hasta 6 o 7 ubicaciones para las corridas de toro en Málaga, pues desde el Pasillo del Matadero hasta el primero, al que ya le dedicamos un podcast específico, que fue la Plaza de la Constitución. Exactamente. Que hay que recordar que la primera corrida de toros de la que se tiene constancia histórica, bueno, pues se celebró en la Plaza de la Constitución por orden de los Reyes Católicos una vez que tomaron Granada. Sí. Ese 2 de enero, bueno, pues escribieron a las autoridades municipales pues ordenándole que para celebrar esa gesta, ¿no?, de haber terminado con la dominación musulmana, que se celebrara en la Plaza de la Constitución esa primera corrida de toros, ¿no? Y Sí, además como- hay como detalles festejo. muy, muy curiosos por rescatar algunos de ellos, como que eran los propios vecinos de la plaza los que se encargaban de guardar pues los tablones y las correas con las que se hacía una plaza de toros de quita y pon, Sí, con la que se ¿no? acercaba a esa plaza de Justo. toros, ¿no? Se ponían esos límites, sí, sí, Y que sí. también ahí estaba la cárcel de la época, la cárcel de Málaga. Bueno, y los presos con buen comportamiento, pues se les permitía desde la parte de abajo, desde los barrotes de ras de calle, pues asistir a esas corridas de toros. Qué bueno. El hecho es que, bueno, que esta fiesta de la Lidia, pues ha tenido múltiples ubicaciones en la capital. La última, y yo creo que la más esplendorosa de todo, ha sido en la Plaza de Toros de la Malagueta, que en ese año 1876 celebraba la primera corrida de toros y que en el año 1876 también, a unos metros de allí en la playa, veía nacer a la protagonista de nuestra historia de hoy.
Exactamente, una protagonista que acabaría siendo una pequeña o grande empresaria para lo que era la época, porque tú llegas a contar que su patrimonio llegó a tener 5 barcas, que supongo que era una cantidad bastante grande para la época. Pues imagínate 5 barcas en propiedad para la época y para las condiciones de vida de esa zona de Málaga, de la Malagueta, que era una zona absolutamente humilde. Como he dicho antes, pues los pescadores vivían allí o en casuchas Ujú. o en chabolas, como se recoge en la documentación histórica. Elena León sí se puede considerar una empresaria de la mar porque tenía en su propiedad cinco barquillas y además su figura es absolutamente excepcional porque era una mujer que realmente tenía orden y mando en la playa. Tú imagínate además una sociedad tan, en aquella época tan patriarcal, Claro. ¿no? Que una mujer fuera la que realmente moviera a los marengos y la que tomara determinadas decisiones importantes a la hora de hacerse a la mar, como ahora vamos a explicar. Por ejemplo, ella era la que rifaba los turnos de salida de las barcas para faenar. Entonces, bueno, pues era Claro que eso regía una mujer el que, trabajo que, del bueno, día. que en apariencia, tal y como decía el periodista de Sur, que tuvo la fortuna de entrevistarla, era una mujer, bueno, pues absolutamente humilde, incluso pequeñita, pero que ella misma recuerda como cuando era joven y cuando tenía esa forma de, Ujú. de trabajar sobre el rebalaje, pues que tenía la fuerza de un vapor, decía ella. Esa fuerza que también yo creo que quizás era más de forma de ser que algo personal, por decirlo así, pero que igualmente también fue conocida como por sus labores de salvamento marítimo. De hecho, el periodista cuenta que cuando visita la casa ve que en una de las paredes hay un diploma y una medalla que tienen una historia que contar que me parece súper llamativa y que define muy bien a la persona. Ujú. Ella recibe al periodista de Sur 2 años antes de morir. Ella muere en el año 1949 y efectivamente esa invitación que le hace a él de visitar su humilde casa, pues él la acepta y le llama la atención. Habla aquí, dice, la marenga habla en su casa, pobre pero limpia, donde se acumulan por doquier útiles para la pesca del copo, cuadros con fotografías de familiares y 2 marcos con diplomas. Entonces, bueno, el reportero la mira sorprendida por esas 2 condecoraciones, incluida una medalla, y ella se explica. Y ahora leo, dice, ya hace mucho tiempo, entonces yo tenía más fuerza que un toro, no se me resistía a nada. Yo creo, Curro, abro paréntesis, que Sí, esa sí. fuerza de toro no solo sería mental y de sobreponerse a aquella vida de adversidades, sino que probablemente también fuera la fuerza física, tal y como ella explica posteriormente cómo hace los rescates, ¿no? Entonces, sigo. Dice, ese diploma y esa medalla me las dieron cuando yo era bañista de los baños de la Estrella, en aquellos años los baños de Estrella Apolo y Diana, ya hemos recordado que estaban en la Malagueta. Dice, se estaban ahogando 2 señoras, la esposa de don Adolfo Suárez de Figueroa y su sobrina. Yo no sabía quién era ese señor, pero me tiré de cabeza desde lo alto de la barandilla y las saqué a las 2 de una vez. A cada una la cogí no sé de dónde, pero donde pude, y me la llevé a la escalerilla principal. Entonces, bueno, esa forma de actuar, ¿no? Ujú. Me la imagino a ella en los baños de la Estrella contemplando esa mar que ella amaba con todo su corazón. De repente ve a 2 mujeres que necesitan ayuda, ya no lo duda en ningún momento, se lanza y la saca a las 2 a la vez. De hecho, la saca con tanta fuerza que dice, que hace esa referencia, ¿no? Dice, yo tenía entonces fuerza para parar un vapor. Claro que ella tiene Y esa sin también embargo, y sin embargo, confianza la en sí pobre misma. también admite que en el momento de esa entrevista ya no tiene ni para andar. Sí, sí, qué lástima, la verdad, pero es impresionante sobre todo porque esa no fue la única tarea de salvamento que llevó a cabo Elena durante su vida y esta fue mucho más compleja porque estamos hablando de un día en el que la mar estaba fatal, en el que vio que había Un un barco, barco no eran 2 mujeres exactamente, que se ahogaban, era eso un es, barco que venía de Alicante a Málaga con un cargamento de patatas, de papas, según contaba ella, y que de repente pues ella se da cuenta que el barco tiene serios problemas para llegar a puerto, ¿no? Entonces, bueno, también leo, hoy me va a permitir que lea mucho porque es que ella lo cuenta de no, una porque manera tan hay que leerlo por deliciosa la voz de Elena, que, claro, sí, que sí. me encanta. Dice, frente al puerto, naufragó. Yo veía desde la playa cómo se ahogaban los hombres y me desboqué. Animé a cuanto había en la costa. Venga, que se ahogan esos padres de familia. ¿No hay quien venga conmigo a salvarlos? Eso lo recuerda ella antes Qué de bueno. entrar en los detalles del salvamento. Prosigue y dice, cogí mi barca, la Pepita, que era su barca favorita. Ya hemos dicho que antes que tenía una flotilla de 5, pero la Pepita era la joya de la corona. Dice y embarqué a la fuerza a los hombres de la playa. Nos hicimos a la mar y la mar nos comía. Yo iba en la popa animando a los hombres que remaban con todas sus fuerzas. Y mi barca hincaba la proa y se hundía, pero se levantaba y llegamos. Ya lo creo que llegamos. Y ahora dice una cosa que a mí me encanta. Dice,
salvé a los náufragos, a los 5, y luego remolqué la barca y las papas y todo. Dice, no se perdió nadita. Ella, Claro, su preocupación era solo por las claro, personas. ella dice, bueno, ya que nos vamos a tirar al mar, aquí hay que salvarlo todo, aquí hay que salvar las vidas, pero también hay que salvar las cosas del Hombre, comer, ¿no? claro. Pero Entonces, eso... bueno, gracias a ella me la imagino a pie de playa, metiéndole cañas, si se me permite la expresión, a los marengos que probablemente, bueno, dudarían si hacerse a la mar o no en esas condiciones. Ella Claro. dijo que de ninguna manera, que había que lanzarse y salvar. Me encanta además la manera que ella los define, dice que había que salvar a esos padres de A familia, su padre de ¿no? familia, Es que sí. también tienes que tener en cuenta que en aquella época era una auténtica tragedia, más allá de lo personal, más allá de la pérdida personal, perder a un padre de familia, sobre todo de la mar, porque con ellos muchas veces, bueno, pues se iba el sustento Claro, y la forma en la que tenía la familia de sobrevivir en el sentido más básico, ¿no? En el sentido de llevarse la comida a la boca. Por eso a mí me gusta ese perfil de Elena, que no solo se lanza al mar para salvar a los hombres, sino también a los padres de familia y también al cargamento de papas, que era igual de importante, Claro, ¿no? eso me Bueno, refiero. igual de importante no, pero Sí, para pero que ella era ese era un sustento del que símbolo hablamos, también, claro, exactamente. Ujú. Bueno, me parece súper interesante. Hay que recordar también, que ya lo hemos hecho en algún capítulo, pero que me parece muy interesante, que las playas en aquella época, sobre todo esa zona, no era tal y como la conocemos hoy. O sea, estamos hablando de una zona rocosa, de una zona de mucho más difícil Sí, acceso. que no era que te hacía a la mar y Exactamente. eso era súper fácil, que realmente la orografía del terreno era otra completamente diferente. Claro, ahí hay una historia muy chula que me contaste tú precisamente, y es el hecho de que podemos ver que lo que se comenta, ¿no? Que Málaga ha vivido durante mucho tiempo de espaldas al mar, y es una expresión literal porque incluso los Sí, edificios es una que daban hacia realidad allá completamente. daban hacia el interior, Y no la daban hacia el realidad mar. ha sido el propio puerto de Málaga que no se ha abierto al mar, o sea que la ciudad no ha disfrutado de toda esa franja de puerto hasta que no se ha hecho Muelle 1 y el Palmeral de las Sorpresas, ¿no? Es que hay una, incluso hoy en día, ¿no? Es que hay una verja que Sí. separa la ciudad del mar, e incluso antes con algo muchísimo más impactante a la vista como era el Silo, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo que el derribo del Silo fue todo un símbolo y eso se hizo, Curro, como quien dice antes de ayer. Claro, sí, a eso me refiero. Y era también por las condiciones de esas playas, ¿no? Que eran rocosas, que no eran tan de fácil acceso y ni Claro, mucho que tú menos ten en cuenta disfrutables. que no eran playas que se utilizaran para el turismo. Ujú. O sea, el turismo también es relativamente reciente y bueno, y antes la playa estaba ahí y la playa pues se utilizaba para lo básico, que era para poner 3 o 4 balnearios que además solo podían utilizar las familias de una determinada clase social. Bueno, después también había balnearios un poco más modestos y después también se utilizaba, bueno, pues para las cosas de la mar, para el copo y punto. Allí la excursión a la playa era muy complicada porque, bueno, las distancias no eran las mismas y la forma de desplazarse no eran las mismas y, por supuesto, la calidad de la playa es que no existía. También tenemos que recordar, hoy me estoy enrollando mucho, pero es para situar a la gente que en toda la franja oeste de la capital estaban las fábricas, Claro. estaban las chimeneas. Entonces, bueno, pues eso nos puede hacer imaginar también un poco el cuidado que se tenía de la playa, que era cero. Claro que era O ninguno. sea, porque desde Punto y Hora, que en Welling estaban pues las grandes fábricas, estaban también la de los Heredia, la de los Larios, todo eso, pues tú imagínate, allí la playa era un lugar absolutamente insalubre, ¿no? Sí, era eso Entonces, lo que bueno, estamos en diciendo, todo vivir de ese espaldas al mar. contexto, pues claro, pues en todo ese contexto tiene muchísimo mérito el trabajo cotidiano que hacían los marengos y después también la figura particular de Elena, que no se arredraba ante absolutamente nada, ¿no? Claro, también eso, para que la gente vea un poco dónde vivía nuestra protagonista de hoy, que sepa un poco ese contexto. Hay también una posible participación, un rumor de participación de la propia Elena en el hundimiento del Gneisenau, pero claro, aquí hay un poco de encrucijada, porque si estamos diciendo que históricamente pudo vivirlo, que tenía las agallas y el valor de poder ayudar a esos marineros que naufragaron, cuesta también pensar que por qué no lo contó en esa entrevista, ¿no? En esa charla con Sur. No sé. Indudablemente eso forma parte, como yo te he dicho antes, que también hay mucho de leyenda en torno a la figura de Elena, por esa débil huella que nos ha quedado. Uh-huh. Y efectivamente, pues una de las leyendas populares dice que ella participó activamente en el salvamento de los náufragos del Gneisenau. Ella ya nació en aquella época, porque recordemos que estamos hablando que ella nace en el año 1876, el Gneisenau se hunde en diciembre de 1900, ella tendría 24 años y lo vivió indudablemente. Ahora ya la participación o no,
esa ya es una duda porque como tú bien dices y como yo me preguntaba, ¿no? Cuando leí el artículo, ella es capaz de recordar detalles absolutamente menores del salvamento en Claro. el Baño de la Estrella y del salvamento del barco de Alicante a Málaga. Es que a mí me extraña muchísimo que Elena León no recordara la mayor tragedia marítima que ha habido en Málaga, en la historia reciente de Málaga, Sí, sí, sí. que fue el hundimiento del Gneisenau. Es que en la misma boca del puerto que murieron casi 50 personas. Entonces, si en aquella época no le contó al periodista también el hundimiento, no sé, a mí me hace pensar que probablemente ella lo viviera desde una segunda línea. Y que no sé si participaría o no. A mí me gustaría pensar que sí. Sí, hombre, Vaya, yo me bastante la romántico imagino, pensarlo. desde luego, si ella tuvo la oportunidad de echar una mano, porque allí en el hundimiento del Gneisenau no solo murieron gente del barco, allí murieron muchísimos malagueños que se tiraron al agua Claro. a salvar como podían a la gente del barco. Bueno, incluso otra de las leyendas, que yo eso no lo he podido confirmar, pero bueno, ahí lo dejo para que la gente lo asuma Sí, como como una leyenda, ¿no? prefiera, Como una historia, es sí, que sí. uno de los que se tiró precisamente al mar fue el propio Felisae. Exactamente, eso lo contamos Que también. también hemos hablado de él en estos podcasts. A mí, no sé, me gusta pensar que, de hecho, Málaga, una de los detalles de su escudo, precisamente, pues le viene por el enorme esfuerzo que hicieron los malagueños a la hora de echarse literalmente al agua para el salvamento del Gneisenau, ¿no? Exactamente, una fragata alemana, por si alguien no sabe muy bien de qué estamos hablando, pero una fragata alemana que se Sí, una hundió justo fragata en el alemana puerto. que naufragó aquí en el puerto de Málaga y que, bueno, que fue un auténtico Ujú. desastre marítimo, ¿no? Murieron cerca de 50 personas, muchos de ellos fueron enterrados en el cementerio inglés, porque, bueno, hay que recordar que en aquella época, pues, todavía existía esa separación a la hora de enterrar por una parte católicos, por otra parte anglicanos. Ellos fueron al cementerio inglés, los heridos fueron atendidos en el cercano Hospital Noble, que Eso es. precisamente ahora ya estamos haciendo Sí, un sí, poco, está ya haciendo estamos en un nuestro bucle de historia glosario, sí, sí. circular, Curro, pero bueno, yo creo que también está bien porque al final la historia se abraza, ¿no? Bueno, pues el Hospital Noble precisamente pues fue construido no para los nobles, sino viene De del Guillermo. nombre del benefactor, que fue José Guillermo, creo que se llamaba José Guillermo Sí, sí, Noble. exactamente. Y entonces, bueno, pues sus herederos, por deseo de él, pues construyeron el Hospital Noble precisamente para atender a los marineros que naufragaban en el puerto de Ujú. Málaga, ¿no? A esos marineros heridos, pues que llegaban incluso muchas veces desnortados, no sabían dónde ir y se les atendía en el Hospital Noble. Y quién iba a decir que una de las primeras grandes labores de ese hospital que impulsó el doctor José Guillermo Noble fue precisamente la tragedia en Gneisenau, ¿no? Entonces, bueno, al Curioso. final, a mí me gusta pensar, volviendo a la historia de Elena, que si pudo hacer algo, realmente lo hizo. Estoy convencido que si estuvo por allí, por la zona, seguro que no le faltó valor. Lo que vamos a contar ya para concluir un poco el episodio y volviendo a la historia de Elena, es que no solo fue reconocida y conocida por esas labores de salvamento, sino que, como tú estabas contando antes, era la verdadera responsable de las labores de pesca diario y de hacer ese sorteo de cómo salían sus barcas, y lo hacía de una forma muy curiosa que a mí me ha llamado la atención. Pues sí, bueno, se hacía de una manera muy curiosa y muy eficaz y muy tradicional y yo creo que todos hemos utilizado alguna vez esa manera de rifar, ¿no? Ujú, Y era precisamente, pues, con una baraja de cartas, cortando las cartas y cada barca tenía asignada una carta. ujú. En concreto, la Pepita, que era la barca favorita de Elena, tenía el 2 de oros y bueno, pues entonces esas cartas se barajaban, una por barca. Elena cortaba en la orilla y la que salía, pues era la primera que salía y así sucesivamente, pues ella iba ordenando la manera en la que todas las barcas de los marengos se hacían a la mar, ¿no? Claro, con esos beneficios que supongo que tendría salir antes o después y que era Hombre, cada claro, uno, claro. cada Si flota como se, lo si hacía. se rifaba Curro era porque había Exactamente. interés en que alguien fuera el primero, otro el segundo y pues Sí, sí, sí. probablemente el último pues se tendría que fastidiar hasta el día siguiente que la buena de Elena volvía a La cortar verdad, la baraja. totalmente. Su vida, eso sí, sí fue apagándose en 1949 y tras, como ella decía, una mala racha. Ujú. Sí, efectivamente. Ella hace referencia, bueno, a ese bache, a esa mala racha ya Ujú. definitiva que la obligó a vender sus 5 barcas y a pescar con los demás. Ella también recuerda cómo volvía
al rebalaje para convertirse en una más. Y bueno, yo creo que también eso tiene un mérito, Curro, porque, bueno, aparte de que tenía que seguir trabajando para seguir comiendo, no le importó estar con sus compañeros a pie de mar, ¿no? Ella decía que lo hacía como otro cualquiera cobrando la cuerda. Claro. Y gracias a eso y a toda esa trayectoria laboral pudo subsistir en los últimos años, porque además, como tú bien has dicho, murió en el año 1949, murió sin descendencia, y gracias a ese subsidio de la vejez, porque ella no dependía de nadie, nadie la podía asistir, pues pudo tener una vida más o menos digna o bueno, o al menos razonable hasta el final de sus días, ¿no? Hoy sí que queda una huella de su figura, muy cerquita de donde estuvo su casa, en la Malagueta, y es una calle realmente, ¿verdad? Sí, el pasaje de Elena León se inauguró en el año 2006, creo que fue en septiembre, y mira, es muy, muy sencillo, es la callecita que está en uno de los laterales de la parroquia de San Gabriel, entre la avenida Cánovas del Castillo y la calle Arenal. Sí, yo creo que todo lo tenemos bueno, en sí, justo, la cabeza. entonces, Sí. bueno, pues la gente cuando pase por ahí y vea la calle Elena León o el pasaje de Elena León, que la gente sepa que los nombres no se escogen al azar, que realmente hay calles que tienen un sentido absolutamente medular en la construcción de nuestra ciudad. Y la calle de Elena León, que es pequeña como ella, pero tiene todo el sentido en la Malagueta. Pues sí, en el corazón de la Malagueta, pues por supuesto que sí. Pues Ana, muchas gracias, que nos ha quedado esas historias que a mí me gusta contar, de poner cara a la historia de Málaga y a personajes curiosos. Sí, además de verdad que cuando pasemos Málaga, que sepamos por dónde pisamos y que conozcamos, bueno, a todos esos personajes grandes y pequeños, ¿no, Curro? Porque aquí hemos hablado en este podcast, yo creo que es bastante... que mantiene bastante bien el equilibrio entre pues, las grandes fortunas Totalmente. que en el siglo XIX pues, nos han llevado hasta donde estamos hoy, pero también esa pequeña, gran gente que, ostras, que hizo también muchísimo por la ciudad y que su huella no se puede perder, y la de Elena León es una de ellas. Y que habla de la Málaga también que tenemos hoy al fin y al cabo, de esa evolución. Pues Ana, mil gracias y contamos más historias la semana que viene. A ti siempre, Curro, hasta la semana que viene. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.